Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rinconcito favorito para cotillear sobre el mundo del espectáculo, especialmente si hablamos de esas parejas que nos hacen suspirar. Hoy, prepárense porque vamos a desentrañar un misterio que seguro a muchos les ha quitado el sueño. Vamos a hablar de Hande Erçel, la talentosísima actriz turca que ha conquistado nuestros corazones, y del que fuera su compañero en pantalla, el guapísimo Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando. ¿Qué fue exactamente lo que pasó entre ellos? ¿Cuál fue ese momento clave que lo cambió todo? Pues abróchense los cinturones porque hoy vamos a desvelar algunos secretos y a analizar a fondo lo que Hande ha revelado sobre esa relación que nos tuvo a todos pegados a la pantalla, y también a las redes sociales. Antes de que nos sumerjamos en esta historia, que sé que les emociona tanto como a mí, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo detalle de todos los contenidos que les preparo con tanto cariño. Recuerden que sus likes y comentarios son la gasolina que impulsa este canal, así que no duden en compartir sus opiniones al final del vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el universo de Hande y Kerem. Bien, como ya les adelanté, hoy vamos a sumergirnos en la relación entre Hande y Kerem, una relación que trascendió la pantalla y que nos hizo creer, al menos por un tiempo, que los cuentos de hadas sí existen. Su química en Sen Kalkam fue simplemente magnética, la forma en la que se miraban, la manera en la que interactuaban, todo apuntaba a que lo que sentían iba mucho más allá de la amistad. Y claro, los fans no tardamos en caer rendidos ante su encanto, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas a nivel mundial. Pero como suele suceder en la vida real, las historias de amor no siempre tienen un final feliz de película. Después de meses de rumores, confirmaciones y momentos que nos dejaron sin aliento, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin, dejándonos a todos con un sabor agridulce. Y es aquí donde la cosa se pone realmente interesante, porque después de ese distanciamiento, Hande ha dado algunas pistas, algunas declaraciones, que nos han permitido entender un poco más sobre lo que realmente pasó. Y hoy vamos a analizar esas revelaciones para descubrir ese momento clave que, según ella, lo cambió todo. Es importante aclarar que lo que vamos a compartir hoy son análisis basados en declaraciones públicas, entrevistas y, por supuesto, en la información que hemos podido recolectar de fuentes confiables. No vamos a inventar chismes ni a crear dramas donde no los hay, simplemente vamos a tratar de armar el rompecabezas que Hande ha ido construyendo a lo largo de estos meses. Comencemos por el principio, por esos primeros momentos en los que Hande y Kerem se conocieron en el set de grabación. La verdad es que desde el inicio, se notaba una conexión especial entre ellos. Hande con su dulzura y espontaneidad, y Kerem, con su carisma y sentido del humor, formaban una combinación explosiva. En varias entrevistas, ambos han coincidido en que desde el principio hubo una admiración mutua, una especie de entendimiento que trascendía lo profesional. Y claro, esa conexión se trasladó a la pantalla, convirtiendo a Eda y Serkan, sus personajes en la novela, en una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Recuerdo perfectamente la emoción que sentíamos cada vez que veíamos un nuevo capítulo, cada mirada, cada roce, cada sonrisa, eran como pequeños pedacitos de magia que nos transportaban a un mundo de amor y fantasía. Pero la realidad es que detrás de las cámaras, también había un proceso de conocimiento, de acercamiento, que iba más allá de lo que veíamos en televisión. Según algunas declaraciones de Hande, en ese primer momento todo era muy emocionante, muy nuevo, ambos estaban descubriéndose y disfrutando de la compañía del otro. Había risas, complicidad y una química innegable, tanto que a nadie sorprendió cuando, después de varios meses de rumores, la pareja confirmó su relación. Fue un momento de júbilo para los fans, una confirmación de que el amor de la ficción había traspasado la pantalla y se había hecho realidad. Recuerdo la euforia en las redes sociales, los mensajes de cariño y felicitaciones que ambos recibieron, era como si el mundo entero estuviera celebrando su amor. Y claro, en ese momento todo parecía perfecto, como sacado de un cuento de hadas. Pero como sabemos, no hay cuento de hadas sin su parte oscura, sin sus obstáculos y desafíos. Y la relación entre Hande y Kerem no fue la excepción. Después de un tiempo de romance y felicidad, comenzaron a surgir los primeros rumores de crisis, los primeros indicios de que algo no andaba bien. Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguraban que las diferencias en sus personalidades, sus expectativas y sus proyectos profesionales les habían comenzado a generar tensiones.
Y como suele pasar, los medios de comunicación no tardaron en hacer eco de estas especulaciones, convirtiendo la vida de Hande y Kerem en un auténtico reality show. Cada paso que daban, cada publicación en redes sociales, cada gesto, era analizado al milímetro buscando pistas que confirmaran o desmintieran la crisis. Y en medio de todo este caos mediático, Hande decidió hablar. No lo hizo de forma explícita, no reveló todos los detalles, pero sí dio algunas pistas, algunas declaraciones sutiles, que nos permitieron entender un poco mejor lo que había sucedido. Y es aquí donde encontramos ese famoso momento clave del que hablamos al principio, ese punto de inflexión que, según Hande, lo cambió todo. En varias entrevistas, Hande ha mencionado la importancia de la comunicación en una relación. Ha hablado de la necesidad de ser honesto y sincero con el otro, de compartir tanto las alegrías como las preocupaciones, y de construir una relación basada en el respeto y la confianza mutua. Y según parece en su relación con Kerem, la falta de comunicación fue uno de los principales detonantes de la crisis. Hande ha insinuado que hubo momentos en los que sentía que no era escuchada, que sus necesidades no eran tomadas en cuenta, que había una desconexión entre ella y Kerem. Y aunque no ha dado nombres ni detalles concretos, sus declaraciones nos hacen pensar que esta falta de comunicación, esta dificultad para expresar sus sentimientos y preocupaciones, fue lo que terminó por erosionar la relación. También es importante mencionar que, según algunas fuentes, ambos tenían visiones diferentes sobre el futuro de la relación. Mientras que Hande parecía buscar una relación más estable, más comprometida, Kerem, por su parte, parecía tener una actitud más relajada, más enfocada en su carrera y en sus proyectos personales. Y estas diferencias en sus expectativas, en sus prioridades, también contribuyeron a la crisis. Hande en varias ocasiones ha dejado claro que para ella es fundamental que una relación se base en un proyecto en común, en la construcción de un futuro juntos, y que no está dispuesta a conformarse con menos. Y es precisamente aquí donde encontramos el famoso momento clave. Según Hande, hubo una conversación, un momento de inflexión, en el que se dio cuenta de que sus visiones sobre el futuro no coincidían con las de Kerem. Y fue en ese momento cuando decidió que era hora de tomar caminos separados, de priorizar su propio bienestar y de buscar una relación que la hiciera realmente feliz. Es importante destacar que Hande nunca ha hablado mal de Kerem, nunca ha revelado detalles íntimos de su relación, y siempre ha mantenido una postura respetuosa y elegante. Pero a través de sus declaraciones, hemos podido entender que la falta de comunicación y las diferencias en sus expectativas fueron las principales causas de la ruptura. También es importante mencionar el impacto que tuvo la presión mediática en la relación entre Hande y Kerem. Como les comentaba antes, su romance se convirtió en un auténtico espectáculo público, con todos los medios de comunicación y las redes sociales pendientes de cada paso que daban. Y aunque en un principio esta atención mediática pudo resultarles halagadora, con el tiempo se convirtió en una carga muy pesada. Los rumores, las especulaciones, las críticas, todo esto contribuyó a generar un ambiente de tensión y desconfianza que no hizo más que deteriorar la relación. Hande ha mencionado en varias ocasiones lo difícil que es vivir bajo la lupa de los medios, lo complicado que es mantener una relación sana y equilibrada cuando cada uno de tus actos es analizado y juzgado por miles de personas. Y sin duda, esta presión mediática también jugó un papel importante en la ruptura de la pareja. Es importante destacar que a pesar de todo lo que sucedió, Hande ha sabido mantener la compostura y ha demostrado una gran madurez emocional. No se ha dejado llevar por el drama ni por el rencor, y ha optado por la discreción y el respeto. Ha aprendido mucho de esta experiencia y ha utilizado todo lo vivido para crecer como persona y como profesional. En varias entrevistas, Hande ha dejado claro que no guarda rencor hacia Kerem y que valora los buenos momentos que vivieron juntos. También ha mencionado que está abierta al amor y que no descarta la posibilidad de encontrar a esa persona especial que la haga feliz. Y precisamente esta actitud positiva y resiliente es lo que la convierte en un ejemplo a seguir para muchas personas. Hande nos ha demostrado que las rupturas no son el fin del mundo, que es posible aprender de los errores y seguir adelante con más fuerza y confianza en uno mismo. Nos ha enseñado que es fundamental priorizar nuestro bienestar emocional y que no debemos conformarnos con menos de lo que merecemos. Y aunque su relación con Kerem haya terminado, su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca siempre vivir. Con acento en nuestros corazones. Los fans siempre recordaremos con cariño esos momentos mágicos que nos regalaron, esas miradas cómplices, esas sonrisas que nos iluminaban el alma. Y aunque el cuento de hadas no haya tenido el final que esperábamos,
siempre quedará la esperanza de que ambos encuentren la felicidad en el camino que elijan. Y esa es una de las grandes lecciones que podemos sacar de esta historia, que el amor no siempre es como lo imaginamos, que las relaciones tienen sus altibajos y que a veces es necesario dejar ir para poder seguir adelante. Lo importante es aprender de cada experiencia, crecer como personas y mantener la esperanza en el futuro. Ande es una mujer fuerte, talentosa y con una gran personalidad, y estoy segura de que el futuro le depara muchas alegrías y éxitos. Y ahora, después de este análisis profundo de la relación entre Ande y Kerem, creo que tenemos una idea más clara de lo que realmente sucedió, de ese momento clave que lo cambió todo. Y bien, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo donde hemos desmenuzado la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, o mejor dicho, ese momento clave que Hande reveló, aunque sea de manera indirecta, y que marcó un antes y un después en su relación. Hemos visto cómo una conexión que parecía sacada de un cuento de hadas, terminó desvaneciéndose por la falta de comunicación y las diferencias en sus expectativas. También hemos sido testigos de cómo la presión mediática jugó un papel importante en esta historia, dificultando el camino de esta pareja. Pero sobre todo, hemos aprendido de la madurez y la resiliencia de Hande, quien a pesar de todo, ha sabido mantener la compostura y seguir adelante con más fuerza que nunca. Recordemos que este análisis se basa en las declaraciones públicas de Hande y en la información que hemos podido recopilar de fuentes confiables, por lo que es importante tomarlo con cautela y respeto. No vamos a caer en el juego de los chismes ni vamos a crear dramas innecesarios. El objetivo de este vídeo era entender un poco mejor lo que sucedió y aprender de esta experiencia, tanto para nosotros como para todos los que han seguido esta historia con tanta emoción. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado interesante y revelador. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo y cariño son la gasolina que impulsa este canal, así que muchísimas gracias por estar ahí conmigo. Ahora me gustaría leer sus opiniones y comentarios. ¿Qué les ha parecido este análisis? ¿Han cambiado su perspectiva sobre la relación entre Hande y Kerem después de ver este vídeo? ¿Creen que hay algún otro factor que haya influido en su ruptura? No duden en compartir sus pensamientos y reflexiones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y aprender de sus puntos de vista. Y por supuesto los invito a que le den like al vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan conocer esta historia, y si aún no lo han hecho, a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo detalle de todo el contenido que les preparo con tanto cariño. Recuerden que el mundo del espectáculo siempre tiene sorpresas y aquí estaremos para contárselas todas. Así que con esto me despido por hoy, pero recuerden que nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Les mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima.